Saludo cordial. Sean bienvenidos a este bloque de noticias de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Mi nombre es Magali Restrepo y les presentaré las principales noticias de las regiones del país para este lunes 20 de abril de 2026. Las autoridades sanitarias en Pasto anunciaron que a partir del 11 de agosto los profesionales veterinarios y los establecimientos que prestan estos servicios serán sometidos a controles respecto al manejo de medicamentos como la ketamina, a los que se les puede dar un uso indebido. Informa CNC Pasto. La normativa actualiza el listado de sustancias sometidas a fiscalización e incluye medicamentos como ketamina, midazolam, propofol y pentobarbital sódico. Estos fármacos, utilizados en procedimientos veterinarios, requerirán autorización para su adquisición, almacenamiento, manejo, comercialización y disposición final, tanto para establecimientos como para profesionales independientes. Este espacio se da en cumplimiento a los compromisos adquiridos a través del Comité de Zoonosis. La Oficina de Control de Medicamentos, Fondo Rotatorio de Estupefacientes, acude al llamado del gremio de veterinarios del departamento de Nariño para socializar la actualización de la resolución 1478 de 2006 y la 315 del 2020 con la resolución 116 de 2026 que modifica el listado de medicamentos de control especial para todos los establecimientos que manejan este tipo de medicamentos y de manera particular a los veterinarios que presentan unos cambios importantes. Se incluyen varios medicamentos al listado de medicamentos de control especial, lo que obliga a los profesionales en veterinaria y a los establecimientos que prestan este tipo de servicios a autorizarse ante el Fondo Rotatorio de Estupefacientes y adquirir la resolución para el manejo de medicamentos de control especial. La Universidad de Nariño está comprometida con su programa de medicina veterinaria para poder ser centro de unión de todos los médicos veterinarios. En este momento nos convoca un asunto muy importante que es el manejo de los medicamentos de control especial. Desde el programa de medicina veterinaria hemos realizado desde hace varios años interacción con el Instituto Departamental de Salud y ya venimos trabajando en esta temática y queríamos el día de hoy reunir a todo el gremio de médicos veterinarios, no solamente los médicos veterinarios especialistas en pequeñas especies, sino también los de grandes especies, que queríamos enfatizar acerca de qué dice esta nueva resolución y cómo, a través de la experiencia que ha tenido la Clínica Veterinaria de la Universidad de Nariño, compartir con todo el gremio el protocolo, los formatos y el procedimiento que nosotros hemos seguido, porque ya desde hace más de 10 años nos encontramos autorizados y con todos los procesos para poder hacer un almacenamiento y un manejo idóneo de estos medicamentos. La mayoría de medicamentos que nosotros como médicos veterinarios utilizamos son medicamentos de control especial y actualmente estos medicamentos se están mal utilizando para cierto tipo de sustancias que están dañando pues a la población, y esto es importante para poder hacer un manejo y un control, como dice la norma, para que el camino o a lo que está encaminado el medicamento sea ese realmente el que se debe dar. Es importante que se acerquen a los distintos lugares donde pueden recibir apoyo acerca de la capacitación. En este lugar, en este momento, en la ciudad de Pasto o en Nariño, está el Instituto Departamental de Salud a través del Fondo Rotatorio. Ellos se van a encargar de dar el apoyo necesario en las primeras fases después de la solicitud de la normatividad en cada consultorio. Es importante que nos comprometamos porque de esto depende también la continuidad del ejercicio profesional de cada uno de nosotros, dado que la utilización de estos medicamentos es de vital importancia para nosotros como médicos veterinarios. La medida responde a la detección de prácticas ilegales que representan riesgos para la salud pública. Las autoridades enfatizan que el objetivo es garantizar un control riguroso de estas sustancias y evitar su uso indebido. Asimismo, advierten que quienes incumplan la normativa o operen sin la autorización correspondiente del Fondo Rotatorio de Estupefacientes podrán enfrentar sanciones conforme a la ley vigente.
Durante una visita a la frontera con Ecuador, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se reforzará la seguridad en la zona. Confirmó la llegada de 270 soldados y 200 policías más. Informa CNC Pasto. Después de la visita del ministro de Defensa Pedro Sánchez en el departamento de Nariño, este confirmó que 500 uniformados del Ejército y la Policía Nacional brindarán seguridad en la frontera con el vecino país del Ecuador. En cuanto a pie de fuerza, la Policía Nacional a finales de abril enviará 200 policías más para fortalecer la seguridad aquí en el departamento de Nariño. También fortalecerá burbujas operativas y adelantará unas reuniones con la Gobernación de Nariño para trazar un plan de fortalecimiento de la infraestructura de las estaciones de policía. Nuestra Armada Nacional ya hizo el movimiento de la patrullera oceánica ARC 20 de julio, la más grande fabricada por el astillero de Colombia, Cotecmar, y ya hizo una incautación de 2.4 toneladas de droga. Continuará desplegada aquí en el Pacífico para proteger nuestros mares y afectar críticamente el narcotráfico. También llega una patrullera de costa nueva que se une allá a una que ya llegó y que ayudará a controlar esta región, aquí específicamente muy cerca a Ecuador. También se adquirió un bote Arcángel guardacostas y también un bote fluvial para infantería marina. Esto está acompañado de un COMPES que fortalecerá las capacidades de control fluvial. Nuestro Ejército Nacional fortalecerá con 9 pelotones más, 270 hombres en total que llegarán más para fortalecer a finales de abril y a finales de julio las operaciones en esta región, específicamente enfocado a la operación Cordillera. Asimismo, el ministro confirmó que habrá una inversión de 7.5 billones de pesos para dirigirlos al programa Renacemos, el cual busca vincular a más de 4.000 familias a economías legales en el departamento. Pero también se desarrollará el Pacto por Nariño, con una inversión de 7.5 billones de pesos durante los próximos 10 años. Si las comunidades nos piden inversión, ahí está. Pero la única manera de permitir que avance hacia allá es que abandonen aquellos cultivos con uso ilegal, que permitan el acceso a la fuerza pública, que permitan el ingreso a la inversión. En el marco del programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito adelanta la inscripción de más de 4.400 familias en Ricaurte y Samaniego y en Roberto Payán y Tumaco. Para Tumaco, aclaro, son 9.553 familias y los otros municipios son 4.400. Eso entregará trapiches, centros de acopio, bancos de maquinaria, viveros, lanchas, incluso plantas de cacao y biofábricas. Finalmente, desde el Ministerio de Defensa se hizo referencia a la reducción de acciones criminales en la región. Asimismo, se mencionó la disminución de secuestros que ha tenido el departamento en los últimos meses debido al accionar de la fuerza pública. En zona rural de Bagadó, Chocó, colapsó un puente peatonal minutos después de su inauguración. 3 personas resultaron heridas al caer de la estructura. La alcaldía y el arquitecto encargado denuncian un posible daño intencional a los cables tirantes de la obra. Informa CNC Chocó. En el corregimiento de San Marino, zona rural de Bagadó, la alegría era notoria en cada uno de sus habitantes la tarde del domingo 19 de abril por la construcción del puente peatonal en Churina. A celebrar, porque también esto es un logro más, ya no es uno, sino 2. El primer puente de aquí a la del cementerio, y ya el cementerio que lo une con la otra comunidad, que muchas poblaciones pueden dirigirse a Saudó y otros lugares. Porque ahora lo hace más fácil a muchos parcelarios pasar a su parcela a mirar su recursos que tienen sembradas, sus cosas, su piscicultura, agricultura, también la pesca. Antemano, darle las gracias. Estamos muy agradecidos. Un aplauso para la señora alcaldesa.
Un año esperaron los pobladores para que esta obra fuera entregada a satisfacción por la alcaldía municipal. Su objetivo es el de mejorar la conectividad de las comunidades del Alto Andágueda como Cuchadó, El Salto, Playa Bonita, Mochichí y La Sierra, marcando un antes y un después en sus vidas. Técnicamente es un puente construido en concreto y en hierro. Este puente tiene una longitud aproximada de 60 metros. Tiene 2 rampas de acceso a lado y lado y atraviesa el río Churina. No es que nos estemos convirtiendo en la administración que hace puentes. Nos estamos convirtiendo en la administración que resuelve lo que le solicitan. Sin embargo, minutos después de su inauguración, la alegría pasó al llanto y a la desesperación. Tras el colapso de la estructura, 3 personas resultaron heridas tras caer al río. ¡Ey, no se monte! ¡No se monte! Se acaba de caer el puente que cruzaba al cementerio San Marino. Sí, cayó un poco de gente, cántese arriba, hombre. Es que no fue en el anclaje fue que reventó. El anclaje fue. Y nos duele muchísimo más saber que esos afectados fueron niños y también una persona adulta mayor. Según declaraciones tanto del arquitecto y de la alcaldesa de Bagadó, habría un posible sabotaje. Estamos mirando qué sucedió con el tirante La Guaya de este lado del puente. Estamos observando que toda esta parte que era la que sujetaba con el muerto que está en el lado de allá, pues presenta una corrosión que no es inusual. Estamos viendo efectivamente que pues podemos decir que hay un tipo de manipulación o alguna sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Yo no soy ingeniera, yo no soy maestra de obra, seguramente yo no sé mucho de materiales, pero sí sé que soy exigente en la ejecución de las obras. Sí sé que le pido siempre a los contratistas que me utilicen material de calidad. Y yo hice observancia de esos cables antes de llegar a Bagadó. Yo tuve conocimiento de los cables y vi que es un cable tan fino, tan pesado, que difícilmente pocas personas podían con él. Estuve en el lugar de los hechos y sé que tendría que ser pita, tendría que ser huasta para reventarse como se reventó eso. Un cable de esa magnitud no se revienta como se reventó si nadie no lo hubiese provocado. Presuntamente creemos que provocaron la ruptura del puente. ¿Con qué objetivo lo hicieron? No sabemos. El pasado 10 de abril de 2025, en el corregimiento de Mochichí, un puente colgante con las mismas características del de Churina también se vino abajo después de su entrega. En ese entonces, una persona perdió la vida y otras quedaron heridas. Líderes de la zona de Bagadó hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas frente a los controles y la vigilancia en las obras que se adelantan en el municipio. Más aún, se están poniendo en riesgo la vida de las comunidades. El grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se atribuyó a través de un panfleto el asesinato de un ciudadano en Valledupar. En el mismo documento amenazaron a otro ciudadano. Las autoridades locales se pronunciaron al respecto. Informa CNC Valledupar. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se atribuyeron el asesinato de Ricardo Torres Méndez, alias El Tatuador, ocurrido en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar. El grupo criminal justificó el homicidio por presuntas actividades de microtráfico y lanzó una amenaza de muerte contra alias Frijol, dándole 24 horas para huir. El último panfleto en donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se endilgan que son los culpables del homicidio del tatuador en el barrio 450 años,
se está verificando en este momento por parte de la policía su autenticidad. No es normal que ellos hagan esto, entonces se está verificando realmente si es original o no. En un reciente comunicado dirigido a la opinión pública, el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se atribuyó de manera oficial el homicidio de Ricardo Torres Méndez, de 31 años, conocido popularmente como El Tatuador o Caco. El violento ataque se registró la tarde del pasado viernes 17 de abril en el barrio 450 años de Valledupar, momentos en que la víctima se encontraba lavando su motocicleta frente a su residencia. Torres Méndez fue alcanzado por 3 impactos de proyectil de arma de fuego disparados por sujetos motorizados. A pesar de que familiares y vecinos lograron auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente, el joven falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Según el grupo Al Margen de la Ley, el asesinato se habría perpetrado bajo el señalamiento de que Torres Méndez se dedicaba presuntamente al expendio de sustancias alucinógenas en fiestas electrónicas realizadas en sectores como los 450 años y Populandia. En la misma misiva, las ACSN declararon como objetivo militar a un sujeto identificado como alias Frijol, señalado como compañero de actividades de la víctima, a quien le otorgaron un plazo de 24 horas para abandonar la ciudad. La gran mayoría de homicidios en la ciudad de Valledupar se presenta por este enfrentamiento que hay entre bandas criminales de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Esa es la gran mayoría. Una minoría se ha presentado por algunos hurtos en donde desafortunadamente han resultado algunas personas que han sido asesinadas por hurtarle una cadena de oro. En este caso de los grupos insurgentes en Valledupar, ¿cuál es el panorama que hay en la región en cuanto a la presencia de estos grupos armados? Es un problema que estamos teniendo las ciudades que nos encontramos alrededor de la Sierra Nevada con esta estructura. La misma problemática la está sufriendo Santa Marta y peor aún Riohacha. Ustedes han visto los videos que han venido surgiendo y publicándose en estos días. Este tema se está trabajando no solamente con la policía, sino con el Ejército Nacional, inclusive desde Bogotá con el apoyo del Comando del Ejército, de la Dirección de la Policía, porque es un problema que la Defensoría del Pueblo ha visibilizado inclusive a través de una alerta temprana. 429 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal fueron liberados en el departamento de Bolívar después de haber sido rescatados y rehabilitados por las autoridades ambientales en el Valle del Cauca. Informa CNC Buga. Un total de 429 animales silvestres fueron liberados en el departamento de Bolívar, luego de un proceso de recuperación adelantado en el Valle del Cauca por autoridades ambientales. La jornada fue posible gracias al trabajo articulado entre la CBC, Cardique y el DACMA, entidades que coordinaron esfuerzos para rehabilitar a estos ejemplares y retornarlos a su entorno natural en condiciones óptimas. Los animales pertenecientes a 6 especies fueron trasladados desde los centros de atención y valoración de fauna silvestre en Palmira y Cali hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano, donde ahora contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. Desde la CBC destacaron que esta liberación masiva representa un avance en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y un aporte a la conservación ambiental. Además declararon que esos animales no deben de ser tenidos como mascotas. Uno de los casos más representativos fue el de una boa constrictor, incautada en zona urbana del municipio de Buga, que presentaba problemas de salud derivados del cautiverio. Tras su recuperación, el animal fue liberado, evidenciando el impacto de este proceso de rehabilitación. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que eviten la tenencia ilegal de fauna silvestre y denunciar estos casos, recordando que cada especie cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. A propósito de este tipo de delitos, las autoridades incautaron 2 ocelotes que estaban en cautiverio en un predio de Jamundí. Durante el operativo fue capturada una mujer quien quedó a disposición de la Fiscalía. Informa CNC Tuluá. En medio de operativos para combatir delitos ambientales, unidades de la Policía Nacional de Colombia, a través de la especialidad ambiental, lograron la incautación de 2 ocelotes que permanecían en cautiverio. El procedimiento se llevó a cabo tras una inspección técnica en un predio ubicado en el barrio Santa Ana, donde funcionaba un recinto destinado al albergue de caballos, lugar en el que fueron hallados los felinos silvestres. La policía en Cali señaló que estos animales, conocidos como ocelotes, son una especie amenazada debido principalmente a la pérdida de su hábitat natural y la caza ilegal. Durante el operativo,
fue capturada una mujer quien deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Los ejemplares rescatados quedaron bajo custodia de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, donde especialistas adelantan su valoración médica y el proceso para una posible reintroducción a su entorno natural. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali, a través de su seccional de Carabineros y Protección Ambiental, logra la captura de una ciudadana y el rescate de 2 ocelotes en el barrio Santa Ana del municipio de Jamundí. Estos animales fueron dejados al cuidado de la autoridad ambiental y la persona capturada ante la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a toda la comunidad a adelantar las denuncias con el fin de proteger la fauna y flora de nuestra área metropolitana. Diferentes autoridades presentaron una estrategia de seguridad marítima coordinada con la que se busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. Esta información la amplía CNC Tuluá. Acá nos encontramos con nuestra Armada Nacional, con la Superintendencia de Transporte, también con personal de la DIAN, pero articulados con nuestra Policía Nacional y todos los entes de autoridades locales, como nuestra Secretaria de Gobierno de Buenaventura, que vinimos a este hermoso lugar de Buenaventura, donde el homicidio se ha reducido en este año ya en un 33% comparado con el año anterior. ¿Qué ha motivado esta reducción del homicidio? Además de esa acción fuerte de la fuerza pública, pero también de la articulación de la Alcaldía de Buenaventura, de la Gobernación del Valle, es que han sido capturados los 2 más importantes cabecillas de los grupos criminales que aquí delinquen. Por una parte, en España, en febrero, fue capturado alias Diego Optra, cabecilla principal de los Chotas. Y en abril, el pasado 7 de abril, fue capturado alias Mapaya, cabecilla principal de los espartanos. Y recientemente capturamos a 4 integrantes más de los espartanos. Esto muestra una decisión efectiva, contundente, para afectar el crimen y de esta manera reducir las tasas de homicidio en este hermoso lugar. Y en este momento me encuentro en uno de los puertos, en uno de los terminales portuarios de esta hermosa ciudad de Buenaventura. Aquí estamos confirmando cómo hemos avanzado con el decreto 1086 del 2025, que lo que busca es articular con mayor efectividad todas las autoridades para ejercer un control efectivo en los puertos. Aquí en este puerto el año pasado transitaron más de 1 millón de contenedores. Por cada 5 contenedores que llegaron, salió 1 de Colombia. Eso nos muestra el esfuerzo que tenemos que hacer también en la inspección de la importación. Este año ha superado en más de 200% nuestra policía fiscal y aduanera en la incautación de contrabando. En 16 contenedores se encontraron contrabando, valorado en unos 118.000 millones de pesos. Pero el esfuerzo va también no solamente en proteger la economía a través de la neutralización efectiva del contrabando, sino también proteger lo que nosotros exportamos. Algunos criminales pretenden contaminar el café, el cacao, todo lo que producen nuestros campesinos, lo intentan contaminar con cocaína. Gracias a ese trabajo efectivo se ha logrado una contención muy efectiva, no solamente aquí en este puerto de Buenaventura, sino también en los demás puertos. Y podremos recordar un caso icónico que ocurrió el año pasado. Casi 13 toneladas de cocaína fueron incautadas aquí en este puerto. Eso es posible gracias a este decreto que va avanzando en vigorizar esa articulación. Articulación que busca tener una interoperabilidad en la información con los demás puertos del mundo. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció durante una visita a Armenia la intención de construir una nueva casa de justicia en la ciudad y el mejoramiento de la ya existente. Informa CNC Quindío.
Muy contentos con la visita de nuestro ministro de Justicia, el doctor Jorge Iván Cuervo, aquí al municipio de Armenia, específicamente a la alcaldía municipal, donde hemos tocado temas de absoluta importancia para nuestra región, para nuestra ciudad, temas de casa de justicia, tema de situación de reclusos en diferentes estaciones de policía, hacinamiento carcelario. Estamos muy contentos con esta visita y esperamos, señor ministro, que podamos tener reuniones constantes para tomar decisiones respecto a estos temas. Pues alcalde James, muchas gracias por recibirnos. Nosotros desde el ministerio estamos visitando las regiones precisamente para conocer las necesidades, las demandas que tenemos. Nosotros podemos ayudar articulando con instituciones, con el IMPEC, con policía, con fiscalía. Generalmente las necesidades terminan siendo las mismas, pero también venimos a mostrar nuestra oferta de servicios. Las casas de justicia es como la joya de la corona. La de Armenia vamos a ir justamente a visitarla ahora. Hay que mejorar algunas de las cosas de allí, que haya más presencia de las distintas instituciones. Tenemos la tarea de poner otra casa de justicia en Armenia. El ministerio participa con el inicio de la cosa, pero esto es un proceso en el que tienen que participar distintos actores. Entonces, muchas gracias, le agradezco su actitud. Vamos por el camino, seguramente vamos a encontrar nuevos temas de trabajo y en lo que podamos hacer desde el ministerio. Y el hecho de que yo sea de Armenia creo que le pone un plus de compromiso a estos temas que le van a servir no solo a Armenia, sino al departamento del Quindío. Las autoridades capturaron en el occidente de Antioquia a 2 sujetos identificados como alias Ever y alias Sopla, a quienes responsabilizaron del asesinato el año anterior de Fernanda Domico, una mujer indígena trans que se desempeñaba como comandante del cuerpo de bomberos de Dabeiba. La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la judicialización y captura de los presuntos responsables del homicidio de Fernanda Domico, lideresa trans y jefa del cuerpo de bomberos del municipio de Dabeiba, Antioquia, hechos ocurridos el pasado 25 de julio de 2025. Dentro de las personas capturadas, alias Ever, quien sería el autor material del hecho y que giraría en torno a una discusión personal. A esta persona le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Finalizado el procedimiento judicial, un juez de la República legalizó su captura y ordenó una medida de detención privativa de la libertad en centro carcelario. Fernanda, una persona emblemática en su territorio por su liderazgo social y el compromiso con las poblaciones vulnerables, entre ellas su pueblo indígena en Vera Chamí y la comunidad LGTBIQ+. En marco del procedimiento se realizaron 5 diligencias de allanamiento y registro, cuyo resultado se dieron 3 capturas de otras personas y la incautación de una pistola, un revólver, 7 proveedores, municiones de diferentes calibres y 7 radios de comunicación, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal los aranceles impuestos por Donald Trump, diferentes empresas extranjeras empezaron a solicitar reembolsos y compensaciones por aranceles que ya habían pagado. Reportaje de nuestro medio aliado RT. La Corte Suprema declaró ilegales los llamados aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump, atestando así un golpe al poder presidencial en materia comercial. Con esta decisión se abre ahora un escenario de incertidumbre para miles de empresas que esperan poder recuperar el dinero destinado a pagar unos aranceles que ahora han sido declarados ilegales. En este contexto hay que recordar que incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, más de 1000 empresas habían acudido a los tribunales para impugnar las tarifas y reclamar la devolución de lo pagado si la justicia les daba la razón. Por ejemplo, el gigante chino de vehículos eléctricos BYD, cuya filial estadounidense interpuso una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional alegando que los decretos ejecutivos que sustentaron las tarifas son inválidos. Pero no es un caso aislado. El grupo automotriz japonés Toyota ha presentado demandas para preservar su derecho a reclamar reembolsos si los aranceles son anulados, como finalmente
ha sido el caso. Y en el sector industrial, Kawasaki Motors se ha sumado a la ola de litigios argumentando que las tarifas impactan directamente en sus costos operativos en Estados Unidos. Pero los aranceles no solo afectan a empresas extranjeras, también golpean a compañías nacionales que dependen de importaciones y ahora ven encarecerse sus propios costos. Es por ello por lo que compañías emblemáticas del propio mercado estadounidense como Costco y Goodyear han decidido enfrentarse al gobierno en los tribunales. Por su parte, el productor de aluminio Alcoa también ha impugnado las tarifas que afectan a importaciones clave para su cadena de suministro. Desde el entorno de Trump, la defensa es clara: los aranceles eran necesarios para proteger la industria nacional frente a prácticas comerciales injustas, especialmente por parte de China. Este promete ser un proceso legal largo y complicado. De hecho, los propios magistrados admitieron en su fallo que cumplir con los procedimientos correctos podría ser un caos. Así pues, lo que en principio parecía una victoria para las empresas podría convertirse ahora en un camino repleto de dificultades e incertidumbre. Gracias por estar conectados con CNC Plus. Recuerde que este noticiero es en colaboración con nuestros canales aliados. Nos vemos en una próxima edición con las principales noticias de Colombia. Hasta pronto.